Para cerrar clientes difíciles, lo primero que debes tener es paciencia. Ese es el primer consejo que voy a dar. Porque los clientes difíciles son personas que van a hacerte perder dos cosas. O uno, mucho tiempo, porque tardan mucho en tomar una decisión, necesitan cuestionarlo con muchas personas, necesitan investigarlo mucho, o simplemente van a jugar con tu psicología. Van a creer que lo saben todo, van a cuestionar tu ego. Son personas que realmente, se creen saber todo, ¿no? Entonces, con ese tipo de clientes, lo primero que debes tener, más que cualquier otra cosa, es paciencia. Entonces, ese es el primer consejo que puedo darte. ¿Sí? Tienes que ser una persona que cuando ese cliente te cuestione, ese cliente te diga que lo sabe todo, tienes que saber gestionarlos con paciencia. Yo he tenido clientes que personalmente me han dicho en la llamada de ventas, estaba literalmente entrevistándolos para saber como un poco el contexto de su situación, me decían cosas como, yo esto ya lo sé, simplemente dime cuánto cuesta tu oferta. Ese tipo de clientes hay que tenerles mucha paciencia. Ahora, es muy importante diferenciar entre un cliente difícil y un cliente tóxico. Es muy importante que cuando estés en tu proceso de ventas, tanto en la parte de chatear con una persona como tener una llamada, te des cuenta de qué tipo de cliente va a ser esa persona. A veces nosotros no cerramos personas que nos quieren pagar porque sabemos que van a ser un cliente tóxico, un cliente que va a generar problemas, un cliente que va a ser difícil y un cliente que va a generar estrés al equipo y bajar su rendimiento. Entonces realmente elegimos no cerrarlos y eso también es un filtro que tienes que tener en cuenta. El segundo factor cuando estamos hablando de cerrar clientes difíciles es entender lo que es la fórmula de resolver objeciones. Para eso lo que vamos a hacer es aislar, primero que nada escuchar lo que el cliente tiene para decir. Entonces, por ejemplo, tengo que pensarlo. Entonces aislamos eso. Entonces lo que le decimos es, ok, según lo que estoy entendiendo es que tienes que pensar lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, lo tengo que pensar. Ok, fantástico. Yo me sentiría de la misma forma si veo un programa de tanto valor, ¿sí? Entonces empatizamos y la siguiente parte es, ahora sí, ¿no? Reconfirmamos. Entonces, ok, si ya tuvieras esto pensado, digamos que ya tomarías la decisión de compra. No habría nada más que te evite comprar, ¿no? La persona va a decir, sí, si ya tuviera esto pensado, no haría nada más y compraría. Entonces ahí ya seguimos esos pasos y lo que hacemos es resolver la objeción, ¿no? Entonces lo que le decimos es, ok, bueno, por ejemplo, ¿no? Generalmente las objeciones se resuelven con un reframe o cambio de perspectiva. Entonces lo que hacemos es decirle algo como, mira, entiendo que la tengas que pensar, lo entiendo totalmente, no pasa nada, pero lo que quiero que sepas es que yo justamente me tomé un tiempo para estar en esta llamada y poder ayudarte a tomar la decisión mejor posible. Entonces, más que pensarlo por tu cuenta, que finalmente vas a terminar pensando que no es para ti o más adelante y te vas a terminar saboteando, ¿por qué no lo piensas conmigo, que puedo darte toda la información necesaria que necesitas para tomar una decisión? Porque al final, pensarlo no es un tema de tiempo como todo el mundo piensa, sino que es un tema de información. Entonces, cuanto más información tengas, mejor puedes tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, realmente eso es lo que quiero que entiendas, que cuando estás pensando algo para tomar una decisión o llegar a una conclusión, no necesitas tiempo, ¿sí? Necesitas información. Entonces, es el segundo paso, entender cómo resolver las objeciones. Entonces, primer paso, paciencia. Segundo paso, entender cómo resolver las objeciones. Y tercer paso, para lidiar con clientes difíciles, es simplemente hacer mucho seguimiento. ¿Sí? Que se relaciona también un poco a la parte de paciencia. Hay varios clientes que van a tardar en cerrar, hay varios clientes que no van a cerrar de primeras y tienes que estar ahí detrás de ellos para que terminen cerrando. Clientes grandes, clientes tediosos, etc. Ahora, como dije en el video, es muy importante que diferencies entre un cliente tóxico y un cliente que es difícil de cerrar nada más porque es un cliente que necesita mucha información y todo lo demás. Generalmente van de la mano, pero bueno, hay muchas veces que un cliente difícil de cerrar no termina siendo un mal cliente, sino que todo lo contrario termina siendo un buen cliente. ¿No? Me ha pasado varias veces y también me ha pasado clientes que son difíciles de cerrar y terminan siendo un dolor de cabeza y fue lo peor que podríamos haber hecho antes de conseguir el dinero. Así que bueno, eso es un poco el video, esos son un poco mis consejos, espero que te haya servido. Si te gustó, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video.